El gozo es un regalo que sana. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Nehemías 8:10. El gozo de Dios es un regalo que sana. El gozo invita al cielo a irrumpir en nuestras vidas y situaciones. El gozo no es solo un sentimiento, en realidad es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando vivimos con gozo, estamos experimentando el fruto del Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. La palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero nos invita a confiar, porque Él ha vencido. Cuando vivimos en gozo, estamos accediendo a realidades de Dios en nuestras vidas. Y en este día quiero preguntarte: ¿estás experimentando el gozo de Dios? ¿Qué áreas de tu vida requieren ser llenas por el gozo de Dios? El gozo anticipa la respuesta de Dios en nuestras vidas. Cuando tienes gozo, confías, porque estás reconociendo la naturaleza de Dios. Estás siendo consciente de cómo su presencia camina contigo. Caminar en gozo es también caminar en esperanza y permitir que sueños muertos cobren vida por medio del poder de la presencia de Dios en nosotros. Fuimos creados para ser llenos del gozo de Dios. Oración. Oremos juntos. Padre, oro para que tu gozo sea impartido sobre todas las áreas de mi vida, que sea el fruto de tu Espíritu llenando por completo mi espíritu, alma y cuerpo. Que cada día pueda experimentar el vivir en tu realidad, conociendo y entendiendo tu voluntad. Hoy, Señor, exalto tu nombre con gozo, con alegría. Decido, Señor, sonreír. Decido, Señor, llenar mi espíritu del gozo de tu espíritu y levantar una alabanza y levantar una exaltación a tu nombre y glorificarte, Señor, y deleitarme en tu presencia. Señor, hoy te doy gracias por el gozo de tu espíritu, por el gozo de la salvación, por el gozo de ser un hijo tuyo, por el gozo de haber sido perdonado, restaurado y levantado. Gracias porque aún en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, puedo experimentar el gozo de tu espíritu. Señor, este día decido levantarme con alegría, con gozo, sonriéndole a la vida, sonriéndole a mi familia, sonriéndole a las personas que tú me permitas encontrar durante el día. Que el gozo tuyo se irradie para otros corazones. Gracias, Señor, porque puedo estar delante de tu presencia con gozo y alegría. Y decido, Señor, echar a un lado la tristeza, la depresión, la ansiedad. Cualquier sentimiento negativo lo llevo a la cruz de Cristo, cautivo por el poder de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por la bendición de estar delante de ti. Pido tu presencia, pido tu bendición. Dirige nuestros pasos, Señor, y enséñanos a hacer tu voluntad siempre. Mi alma te alaba, mi alma te bendice y te da gracias por este nuevo día, esta nueva oportunidad de estar en tu presencia. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con nuestro plan de lectura de la Biblia en un año y a continuación leeremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26 en adelante.
Y nos dice la palabra del Señor en NTV, Nueva Traducción Viviente, de la siguiente manera. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. También creció en número. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camina. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro se sentó. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos Josué, el capítulo 5 del versículo 2 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. En esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillo de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillo de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gilbea Araloj. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo. Durante los años en el desierto,
Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluye la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de la cosecha de Canaán. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Capítulo 6. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos los guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día
Llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente, y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor, sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Mientras tanto, Josué le dijo a los 2 espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. En esa ocasión Josué pronunció la siguiente maldición: que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Así es que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. A continuación leeremos Job capítulo 23 en NTV, y dice así la palabra. Entonces Job volvió a hablar: hoy mi queja todavía es amarga, y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a sus tribunales, pondría mi caso y me presentaría con mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Usaría su inmenso poder para discutir conmigo. No, él me daría un juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con él, así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No
no lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Sin embargo, él sabe a dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. Dios me ha enfermado el corazón, el Todopoderoso me ha aterrado. No me han destruido las tinieblas que me rodean, ni la densa e impenetrable oscuridad que está por todas partes. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde suscribirse al canal Reflexión y activar la campanita. Lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.